Buenas noches a todos. Buenas noches, doctor. Bueno, buenas noches. Yo creo que esperamos por ahí hasta las 6:05 para empezar. A ver cómo nos sale esto.
Buenas noches. ¿Me confirman qué tal se escucha? Se escucha bien. Ok. Buenas noches para todos. Bienvenido el doctor Rodrigo Marín. Vamos a dar inicio a la actividad académica del día de hoy. ¿Me escuchan? Sí, señor, Sí, doctor. perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, doctor Rodrigo Marín, muchísimas gracias por compartir esta magnífica charla de mucha actualidad para todos nosotros. Esperamos que todos participen, al final puedan hacer las preguntas y esto es un tema de mucha actualidad y que nos va a servir bastante en el ejercicio profesional. Doctor Rodrigo Marín, bienvenido y mil gracias por la asistencia a esta charla. Bueno, muchas gracias. Vamos a compartirles la pantalla para poder revisar. Ok. ¿Qué tal se ve esto? ¿Bien? Sí, doctor. Bueno, la idea es hacer una revisión de cirrosis hepática, de cómo enfocar estos pacientes y cómo entender un poquito sobre la fisiopatología. Bien, la mayoría de ustedes me conocen, soy Rodrigo Marín Mateus, soy internista de la Universidad del Valle, soy egresado en mi pregrado de la Universidad del Quindío, entonces para mí es muy grato poder de alguna forma retribuir y aportar algo para la formación de todos ustedes. Bien, entonces empezamos con esto. Eh, bueno, hablando primero del hígado, ¿sí? El problema es la enfermedad hepática por excelencia, la cirrosis. El hígado, pues, es un órgano glandular, que es el órgano, la víscera más grande que tenemos en el organismo, con una alta capacidad de regeneración. Eh, Se localiza, pues, en la cavidad abdominal, en la parte superior. Y junto con los pulmones es uno de los órganos que recibe un aporte sanguíneo por dos vías. Entonces tiene un aporte arterial a través del tronco celíaco por la arteria hepática común y a través del sistema porta hepático, que vamos a revisar eso algo ahorita para poder entender qué es lo que vamos a hablar. Este es el hígado, entonces tenemos anatómicamente en la parte macroscópica está dividido en dos lóbulos grandes, en unos lóbulos, en el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo, ¿sí? Que están divididos
Por eso que es el ligamento falciforme. En ese ligamento falciforme tenemos esta estructura que es muy importante, que es el ligamento terete del hígado. Este ligamento terete pues inicia en esta partecita y va hasta el ombligo y es un remanente de la vena umbilical, que es muy importante para la nutrición del feto en la etapa preconcepcional, ¿sí? Bueno, esta es, aquí esto es para mirar el sistema porta hepático, que es muy importante. Entonces, la vena porta lo que hace es drenar todos los intestinos. Entonces, tiene todo lo que entre por intestino va a entrar a través de vena porta. Y la vena porta está formada por la unión de la vena mesentérica superior y en algunas de el tronco de la esplénica y la mesentérica inferior, que forman aquí la vena porta que llega al hígado y se hace una división. Este ya es el drenaje del hígado, que es a través de las venas suprahepáticas, muy importantes cuando hay síndromes de hipercoagulabilidad, sobre todo en relación a la trombosis de ellas, que se denomina el síndrome de Budd-Chiari. Muy bien, esto es lo que esperaríamos ver de un hígado que es liso, ¿sí? Que es una superficie completamente lisa. Cuando hay cirrosis, entonces hay formación de nódulos. En las ecografías se les van a informar a ustedes como bordes eh, lobulados, ¿sí? Entonces se forman muchos lobulitos y se pierde la estructura. Y eso es por la formación de septos fibrosos que corresponden a cicatrices que ocurren por la inflamación crónica del hígado. Bueno, la cirrosis como tal, pues es una enfermedad crónica del hígado con una afectación difusa. Se caracteriza por un proceso de inflamación que lleva a creación de tractos fibrosos y formación de nódulos que van a terminar alterando completamente la estructura y la función del, del hígado. Mm, El fenómeno básico es la regeneración nodular de los hepatocitos, ¿sí? Con formación de estos septos fibrosos que les mencionaba, que van a terminar por alterar toda la función del hígado. Y esta fibrosis es secundaria a un proceso de necrosis que ocurre en los hepatocitos por diferentes noxas que van a lesionarlo. Dentro de los criterios tenemos esta definición que se toma desde 1977, es una definición de la Organización Mundial de la Salud y nos indica que debe ser un proceso difuso para excluir lesiones locales o focales. Es decir, no podemos tener una cirrosis en una parte del hígado y el resto del hígado normal. Es un proceso que es global. Se requiere además que exista necrosis, ¿sí? Con lo que queda excluida la fibrosis hepática congénita, que es otra enfermedad eh, que es desde el nacimiento. Entonces, la cirrosis es adquirida siempre. A partir de un hígado sano y que es funcional, vamos a lesionarlo para llevarlo a este proceso de fibrosis. Lo tercero es que debe existir regeneración nodular y fibrosis difusa, excluyendo de esta forma la hiperplasia nodular regenerativa, y que debe haber una distorsión del patrón arquitectural y de la, y del todo el sistema vascular que va a comprometer la funcionalidad del hígado. Muy bien. En el mundo occidental, la principal causa de cirrosis es el abuso del alcohol, ¿sí? Seguido del hígado graso no alcohólico, del NASH, y las hepatitis virales. Cuando revisamos epidemiología en el mundo, entonces, por ejemplo, en la literatura de los Estados Unidos encontramos que la hepatitis C es la causa viral más común de cirrosis, lo cual no ocurre, por ejemplo, para nosotros.
para nosotros es la hepatitis B, ¿ya? ¿Cuál es la razón de esta diferencia? Pues no es que a los gringos no les vaya a dar hepatitis B, lo que pasa es que en Estados Unidos eh, se considera que hay casi universalidad en la inmunización contra hepatitis B, ¿sí? Colombia lleva 25, 30 años en vacunación contra hepatitis B. Todos ustedes los vacunaron pequeños dentro de su esquema de PAI del plan de inmunizaciones en la infancia. Y es más, ingresan a la universidad y los que no tengan anticuerpos vuelven y se vacunan. Sin embargo, la población mayor no tiene inmunización por vacuna contra hepatitis B. Por eso es que seguimos con prevalencia alta de hepatitis B. Esto no quiere decir que no tengamos hepatitis C, sino que para los Estados Unidos el hecho de tener una vacunación universal excluye la hepatitis B y ya pasa a ser la hepatitis C la primera causa. Nosotros tenemos tanto B como C, siendo la B una enfermedad prevenible, pero tenemos una mayor incidencia de hepatitis B. Bueno, entre las etiologías podemos tener, como mencionábamos, la cirrosis alcohólica, las hepatitis virales, ¿sí? Menos frecuente la hepatitis autoinmune. Este NASH es asociado pues al hígado, a la esteatohepatitis no alcohólica. Causas metabólicas como la enfermedad de Wilson. Causas vasculares como por ejemplo el síndrome de Budd-Chiari que mencionábamos ahora. Condiciones tóxicas por medicamentos y criptogénicas. Bueno, para nosotros también es bien importante esto en relación a hepatitis, sobre todo la hepatitis C, y es la- el uso de tatuajes, sobre todo los tatuajes artesanales, entre todas esas personas que usan sus tatuajes hechos con tinta china, que generalmente tiene el nombre de la mamá, la novia o el novio de turno, para toda su vida les va a quedar allí. Eh, Siempre va a ser un factor de riesgo el uso de tatuajes, por eso los que están llenos de tinta no les reciben sangre en el banco de sangre, no es frecuente. Y la otra causa importante es la transfusión. Todas las personas en Colombia que hayan recibido una transfusión de derivados eh, hemáticos antes de 1991 tienen riesgo de haber adquirido una hepatitis C, porque antes de 1991 los bancos de sangre no hacían tamizaje para hepatitis C. Bueno, cuando hablamos de la cirrosis, entonces tenemos dos condiciones. Podemos encontrar un paciente con una cirrosis compensada o descompensada. Entonces, cuando es descompensada, generalmente estamos asociando esto a varias condiciones. Paciente cirrótico con ascitis, con encefalopatía hepática, con ictericia o con sangrado variceal. Y el paciente cirrótico compensado, habitualmente la complicación que tiene son varices esofágicas, ¿sí? Que pues no necesariamente van a estar sangrando. Bueno, asociaciones a la cirrosis. Generalmente esos pacientes, como tienen alteración en síntesis proteica, van a terminar haciendo desnutrición. Y vamos a encontrar alteración nutricional importante hasta en el 20% de los pacientes que están compensados y hasta en el 60% de los pacientes que ingresan a nuestros centros hospitalarios por descompensación. ¿A qué se debe esto? Pues a una baja ingesta. Recuerden pues que uno de los productos del hígado es la bilis y entonces estos pacientes generalmente hacen mala digestión y comienzan a disminuir la ingesta. Pero ellos tienen un aumento en el catabolismo que lo lleva a una pérdida de las reservas grasas y proteicas. Y esta condición de desnutrición pues, se asocia mucho
a un mal pronóstico en los pacientes. Entre más desnutrido y más sarcopénico tengamos estos pacientes, pues el pronóstico va siendo más desfavorable. Muy bien, vamos a mirar. Vamos a encontrar en estos pacientes retracción de los párpados y alteración en el movimiento de los mismos. Se llama un lead lag, que también lo encontramos en patología tiroidea en hipertiroidismo. Básicamente se relaciona pues a que cuando miremos a casi cualquier persona, la parte superior del ojo, de aquí del iris, está cubierta por el párpado. En esos pacientes se ve la parte superior y el párpado se retrae hacia atrás. Este es el lead lag. Aumento de la parótida y presencia de contracturas de Dupuytren, ¿sí? Es otro de los signos que los tienen que hacer pensar a ustedes en que este paciente puede estar haciendo una cirrosis, ¿sí? El aumento de las parótidas y las contracturas de Dupuytren. Los dedos en palillo de tambor. Que es una condición pues que se afina muchas patologías crónicas, sobre todo cardiopulmonares, pero también en cirrosis la podemos encontrar. Bueno, también se asocia a mioespasmos, a esteatorrea, pues por una mala digestión en las grasas. La esplenomegalia, pues que nos está representando una condición de hipertensión portal. La presencia de hernias, estos pacientes por el aumento de la presión que genera la ascitis en abdomen, entonces ocasiona aparición de hernias, por ejemplo acá. Varices esofágicas, úlceras pépticas y duodenales y sobrecrecimiento bacteriano. Estas las varices esofágicas es una condición asociada a circulación colateral. Si el flujo aquí por la porta está obstruido, se buscan otras salidas. ¿Cómo se va a ver en la endoscopia? Se va a ver esto así todo tortuoso. Se ven todos los trayectos vasculares a través del esófago. Estos sangrados son severos, masivos, generalmente comprometen la vida del paciente, entonces son urgencias médicas y endoscópicas que requieren tratamiento urgente. Un paciente se desangra en cuestión de horas con un sangrado pues variceal severo. Bueno, estos pacientes tienen 60 veces más riesgo de hacer carcinoma de hígado, hepatocarcinoma, ¿sí? Excepto en la cirrosis cardíaca y biliar. En la cirrosis cardíaca es en los pacientes con falla cardíaca que por congestión crónica empiezan a lesionar el hígado. Puede asociarse a colelitiasis, ¿sí? Hasta en el 18.5% de los hombres y hasta en el 31% de las mujeres. Y se asocian a pancreatitis y calcificación pancreática asociada al consumo de alcohol, ¿sí? Lo más gracioso, lo más pues, curioso aquí es que estos pacientes tienen una menor incidencia de enfermedad coronaria y como tal de enfermedad aterosclerótica. ¿Cuál es la razón? Pues las lipoproteínas, o sea, el HDL, el LDL, todas estas lipoproteínas transportadoras de colesterol, como son de síntesis hepática, pues estos pacientes hacen hipocolesterolemia. Entonces, esto los lleva hasta las últimas consecuencias y no hacen otras complicaciones. Bueno, también vamos a encontrar alteración en el metabolismo de los medicamentos. Recuerden que el hígado es importante en todos esos mecanismos de primer paso. Por disminución de la masa celular, por disminución de hepatocitos que van a procesar estos fármacos y por la aparición de shunts ortosistémicos
que entonces hace que los medicamentos se salten al hígado, por ejemplo, a través de las varices esofágicas, se saltan al hígado y pasan a circulación general. Estos pacientes también tienen una alteración en la tolerancia a los carbohidratos muy frecuentes en muy mala digestión, comienzan a disminuir ingesta y a desnutrirse y también hacen muchas alteraciones en sueño. Clínicamente, ¿qué vamos a encontrar? Bueno, en la cirrosis compensada generalmente es asintomático, es un hallazgo ahí incidental, entonces es un paciente que le pidieron una ecografía hepática o abdominal o renal por cualquier otra situación, por un dolor, por cólicos, a estudiar una masa, hacer cualquier otra cosa y encuentran una alteración en, en el hígado, ¿sí? Entonces son pacientes que no tienen ningún síntoma, pero incidentalmente encontramos esto y empezamos a buscar y nos empiezan a salir todas las cosas. La descompensada, en cambio, si es un cuadro muy florido, es un paciente que típicamente tiene un montón de complicaciones de ascitis y relacionadas con hipertensión portal, con alteración en función renal también. Entonces, ese sí lo diagnostica todo el mundo. Importante, pues, poder encontrar o poder diagnosticar estos pacientes en estadios tempranos cuando se puede hacer algo por detener los procesos y mantener el funcionamiento del hígado. Entonces, dentro de las manifestaciones clínicas tenemos unos síntomas generales que son muy inespecíficos. eh, Astenia, adinamia, ¿sí? Hay unos signos cutáneos, las arañas vasculares, las telangiectasias que aparecen sobre todo en cara, sobre nariz, ¿sí? O en el torso también. El eritema palmar, la hipertrofia parotidia y la contractura de Dupuytren, como habíamos visto ahora, la acropaquia. Y este otro signo, pues, es también frecuente la desaparición de la lúnula en las uñas, se llama leuconiquia. Bueno, dentro de la exploración abdominal podemos encontrar hepato o esplenomegalia, o ambas, ¿no? A medida que la enfermedad avanza, entonces la hepatomegalia desaparece porque el hígado se torna atrófico. Dentro de las alteraciones endocrinas, como hay una alteración pues en la formación y depuración pues de ciertas hormonas, sobre todo sexuales, vamos a encontrar en los hombres atrofia testicular, disminución de la libido, impotencia y ginecomastia. Hay pérdida del vello axilar y del vello púbico, ¿sí? En las mujeres podemos encontrar alteraciones del ciclo menstrual, habitualmente hacen amenorrea. Entonces, una serie de complicaciones pues, que va alterando la calidad de vida de estos pacientes. Tenemos también manifestaciones hemorrágicas, entre ellas asociadas pues, a una disminución en la síntesis de factores de coagulación. Entonces, pues, podemos encontrar equimosis, gingivorragia, epistaxis, sangrados digestivos. Recuerden que el hígado también es importante en la, en la secreción, en la formación de la trombopoyetina, que es como un equivalente a la eritropoyetina que sintetiza el riñón. Entonces, como hay una disminución en la trombopoyetina y además tenemos esplenomegalia, esto ocasiona pues que en los pacientes cirróticos se desarrolle una trombocitopenia, ¿sí? Entonces no es raro que ustedes encuentren un paciente cirrótico con 60, 70.000 plaquetas. Es algo que es esperable dentro de la evolución de su enfermedad. En la parte osteomuscular, entonces vamos a encontrar debilidad y pérdida de masa muscular. Entonces el paciente así esté así, con una asitis severa, ustedes lo miran y son unos bracitos y unas piernitas muy delgaditas con una sarcopenia que comienza a ser global
eh, que empeora pues su pronóstico y su capacidad pues de auto, de autocuidarse en muchos casos. Bueno, podemos presentar también fiebre, hipertermia, asociado pues a infecciones por gram negativos cuando hay ascitis. También podemos hacer fiebre como manifestación del desarrollo de un hepatocarcinoma o por necrosis también de los hepatocitos. Dentro de las alteraciones metabólicas, sobre todo con relación a la síntesis proteica, pues tenemos una disminución de la síntesis de proteínas. ¿Eso a qué nos va a llevar? A una hipoalbuminemia. Ahora, si estos pacientes hacen hipoalbuminemia, comienzan a hacer edemas, comienzan a hacer más ascitis, hacen hipocolesterolemia, como les indicaba ahora, por disminución de la síntesis de lipoproteínas, y hacen una prolongación en los tiempos de coagulación, especialmente eh, para medir esto es muy importante el INR. Hay anormalidades en la depuración de proteínas también, que nos llevan a una hipergamaglobulinemia, que se encuentra también en estos pacientes. Y otras alteraciones en síntesis, entonces nos va a producir hiperbilirrubinemia, que generalmente es a expensas de la bilirrubina directa, hipertransaminemia, sobre todo cuando está en relación a inflamación o hepatitis, y aumento de la gamma glutamiltransferasa. En el laboratorio, ¿qué vamos a encontrar? Entonces, en el hemograma, eh, una anemia normocítica normocrómica, leucopenia y trombocitopenia. Con relación a los factores de coagulación, vamos a empezar a notar un INR prolongado. Ojo, el INR es un marcador de falla hepática. Entre más prolongado esté, más riesgo hay de que ese paciente desarrolle una falla hepática aguda. Dentro de las pruebas de función hepática, entonces encontramos la hiperbilirrubinemia, elevación de la gamma glutamiltransferasa e hipoalbuminemia. Hay una colestasis determinada por una elevación de la fosfatasa alcalina hasta 2 veces el valor normal y elevación también de las transaminasas. En la orina, pues vamos a encontrar un exceso de urobilinógeno, pues como no hay una adecuada eliminación de pigmentos biliares por sistema digestivo, entonces esto se traslada al riñón. Y encontramos también una disminución en la excreción urinaria de sodio que ayuda a empeorar pues, los edemas en estos pacientes. Ok, la clasificación de la cirrosis se hace a través de esta tablita, la clasificación de Childt-Colt-Pugh. Casi todos la conocen como Childt-Pugh o simplemente la clasificación de Child. Entonces tiene estos parámetros: ascitis, bilirrubina, albúmina, tiempo de protrombina y encefalopatía. Entonces yo les traía esta mnemotecnia para que miremos y ahorita lo repasamos otra vez. Con la mnemotecnia, pues batea. ¿Por qué es importante para mí que ustedes se sepan esto? Porque cuando les llegue un cirrótico, yo necesito que ustedes sepan qué examencitos le van a pedir en el enfoque de esto. Entonces, tenemos las bilirrubinas, tenemos ascitis, los tiempos de coagulación, y ahí me estoy refiriendo al PT e INR, al tiempo de protrombina con INR, la encefalopatía y la albúmina. Entonces, de esos pacientes, cuando les llegan a ustedes, hay 3 cositas que no les deberían faltar, y serían las bilirrubinas, el tiempo de protrombina y la albúmina para poder clasificar. ¿Por qué? Porque esta clasificación de Child-Pugh
es pronóstica. Entonces, la citis la clasificamos como ausente, leve o moderado, ¿sí? Y eso nos da 1, 2 o 3 puntos. La bilirrubina, cuando está menor de 2, entre 2 y 3 o mayor de 3, la bilirrubina total. La albúmina, menor de 3,5, entre 2,8 y 3,5 o menor de 2,8. Aquí, cuando les pongo PT, me refiero al INR. Entonces, un INR menor de 1,8 me da un punto, entre 1,8 y 2,3 me da 2 puntos y mayor de 2,3 me da 3 puntos. Recuerden que un paciente nosotros lo consideramos anticoagulado ya con un INR por encima de 2. Y la encefalopatía, que la vamos a ver más adelantico, entonces en el grado 1 no hay encefalopatía, 2 puntos para el grado 1 y 2 y 3 puntos para el grado 3 y 4. Entonces uno va sumando cuánto le dan en cada uno de estos ítems y obtiene un máximo de 15 puntos. Entonces, uno lo clasifica como un Child Pug A si tiene entre 5 y 6 puntos, como un Child Pug B entre 7 y 9 puntos y como un Child C entre 10 a 15 puntos. Esta clasificación va junto con el diagnóstico. Entonces, ustedes deben decir, diagnóstico cirrosis hepática, Child Pug B, entre paréntesis, 8 puntos, por ejemplo, para que si lo clasificaron. Eso es importante porque nos define pronóstico de ese paciente. Bueno, vamos a hablar un poquito de las complicaciones y del manejo. La primera complicación es la citis, y esta citis es asociada a vasodilatación del lecho esplácnico. Como hay una obstrucción al flujo sanguíneo a través del hígado, comienza a sintetizarse óxido nítrico y esto nos ocasiona vasodilatación inicialmente del lecho esplácnico y luego sistémico. Hay un aumento gradual de la resistencia del parénquima hepático a la circulación, pues, definido pues, por la fibrosis progresiva que se va haciendo. Y finalmente, el desarrollo de la hipertensión portal. Entonces hay una acumulación aquí en la cavidad peritoneal de líquido. ¿Cuánto líquido cabe? Bastante. Entonces aquí vemos un paciente con ascitis asociada a cirrosis. Hay algunos pacientes con cirrosis refractaria. 5 a 10% de los pacientes es muy difícil manejar la cirrosis. Y consideramos una ascitis refractaria cuando no tenemos una adecuada respuesta por lo menos a 2 diuréticos, ¿sí? O en los pacientes en los que estamos poniendo diuréticos y empiezan a presentar eventos adversos, como síndrome patorrenal. ¿Cómo se maneja esto? Con paracentesis, albúmina o shunts ortosistémicos que llaman TIPS. Ok, ¿qué tenemos que hacer para un paciente con ascitis en el contexto de una cirrosis? Entonces, lo primero hay que hacer una restricción hídrica. Generalmente uno le dice, señora o señor, debe dejar de tomar sopa. Entonces, usted le recomienda tomar solamente seco en su comida, ¿sí? Le ponen diuréticos. ¿Qué diuréticos le ponen? Les colocamos furosemida, ¿sí? Oral, 40 miligramos, son ambulatorios, y se les coloca espironolactona. Y la espironolactona, esa pastillita de 100 que casi nunca usamos, aquí es donde la usamos. Entonces ponemos espironolactona de 100 miligramos y estamos usando dosis altas de diuréticos, de ASA y de antagonistas de aldosterona. Y hacemos una restricción de ingesta de líquidos como en la falla cardíaca, entre 800 y 1000 cc. Eso aleja al paciente eh, de, de la hospitalización. Desafortunadamente, la baja perfusión del riñón ocasiona mucha sed, entonces los pacientes podemos demorarnos
una semana, 10 días en compensarlo, los mandamos todos flaquitos para la casa y nos regresan en 3 o 4 días unas asitis terribles porque el paciente se va a tomar líquido y ese líquido se acumula de una. Bueno, hablemos de paracentesis. Entonces, la paracentesis es un procedimiento que es muy sencillo. Consiste en ingresar pues con un catéter a través de la pared abdominal. eh, se hace punción siempre sobre el lado izquierdo para no evitar el área del apéndice. En caso de que haya dolor o alguna cosa, pues que no nos vayamos a confundir con una apendicitis. Y la idea es sacar líquido. ¿Cuánto? Lo que alcance a drenar. ¿Sí? Aquí en esta fotico, lo que siempre nos han enseñado. Entonces usted pone una línea imaginaria entre el ombligo y la espina ilíaca anterosuperior y eso lo divide en tres. El punto de unión entre el tercio medial y el externo o lateral es donde se va a hacer la punción, porque ahí estamos eh, evitando los vasos epigástricos que vienen por acá, para no hacer una punción accidental. Lógicamente yo voy a puncionar es al paciente con una cirrosis, pues que es importante. Si está blandito el paciente y no tiene suficiente líquido, el riesgo de punción intestinal va aumentando. ¿Qué otra cosa es importante tener en cuenta en estos pacientes? Siempre que tengan drenajes de más de 5 litros de líquido acítico, se debe colocar albúmina. ¿Cuánto se coloca de albúmina? Pues se coloca una dosis de 8 gramos por cada litro evacuado. Es decir, un paciente yo le saqué 7 litros. Entonces, como me pasé de los 5, ese paciente tiene un riesgo altísimo de descompensación. Entonces, 8 por 7 daría 56 gramos de albúmina. Y si tenemos albúmina al 20%, entonces cada 100 cc me daría 20 gramos, ¿cierto? Pero los frasquitos vienen por 50. Quiere decir que cada frasco que le pongamos me va a dar 10 gramos. Y ese paciente yo le pongo 6 frascos, o sea, 60 gramos. No sé si me entendieron la conversión ahí. Siempre hay que ponerle albúmina a estos pacientes porque el riesgo de hacer un síndrome patorrenal es muy alto y de hacer descompensación. Ok. Bueno. Siempre que hagan una paracentesis, tienen que enviar muestra al laboratorio. Entonces, que no pase que llegan y sacan 6, 7 litros y uno les pregunta el citoquímico. Ay, se les olvidó para el citoquímico. Ojo, siempre que puncionen cualquier secreción, manden muestra al laboratorio. Ok, esto es con relación a la hipertensión portal. Entonces vamos a definir hipertensión portal siempre que la diferencia de presión entre la vena porta y la vena cava inferior sea mayor de 5 milímetros. ¿Sí? ¿Esto por qué se da? Pues por una resistencia de la circulación intrahepática a la circulación, por la deformidad, por la lesión, por la formación de estos septos fibrosos que acompañan la cirrosis. Como no hay una forma de pasar este flujo sanguíneo a través del riñón, entonces se comienzan a buscar colaterales, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las colaterales que tenemos? Entonces, en este esquemita, aquí tenemos la porta, aquí tenemos la vena cava inferior y por acá arriba la vena cava superior. Entonces, opciones para derivar el flujo que no puede pasar aquí atrás de porta. Pues me pueden ir por aquí, por la gástrica y subo a través de las esofágicas para drenar a vena cava. ¿Esto qué me ocasiona? Me va a ocasionar varices esofágicas. Primera complicación. ¿Cuál es la otra opción? Aquí a través de la mesentérica inferior, ¿sí?
por los plexos venosos hemorroidales, puedo hacer conexión a la ilíaca y a la vena cava inferior. Entonces, estos pacientes generalmente hacen hemorroides y casi nadie los revisa ni les pregunta, que puede ocasionar bastante morbilidad también y mortalidad. ¿Cuál es la otra opción? Pues a través de la vena del ligamento terete del hígado de la vena umbilical, hacer circulación a través del ombligo y de la piel periumbilical, lo que se ha denominado la cabeza de medusa. Y el otro que es por las venas retroperitoneales, que la verdad nunca las ubiqué, ni siquiera en anfiteatro, pero estas 4 vías siempre son preguntas de exámenes donde vayan ustedes. Entonces aquí tenemos la formación de las varices esofágicas, ¿sí? Entonces las 4 vías para drenaje o vías alternas en hipertensión portal son venas esofágicas, venas hemorroidales, vena umbilical y los sistemas Retzius y Zapey, que son las venas retroperitoneales. Esto es una cabeza de medusa. Esto es lo que se vería. Circulación colateral a través de las venas subcutáneas derivadas aquí desde la vena umbilical. Bueno, entonces la hipertensión portal puede tener varios componentes, un compromiso prehepático, intrahepático o posthepático. Entonces yo puedo hacer hipertensión portal sin cirrosis. Sí. ¿Cuándo? Pues por ejemplo, si hago una trombosis de la vena porta, ¿sí? Voy a alterar todo el flujo hacia el hígado porque esto aquí está trombosado, que termina siendo una degeneración cavernomatosa con un hígado sano, ¿sí? La intrahepática es definida pues por la cirrosis como tal, que es por alteración en el hígado, y la poshepática es asociada a trombosis de las venas suprahepáticas en el síndrome de Budd-Chiari, ¿sí? Entonces vamos a mirar causas de hipertensión portal. Dentro de las prehepáticas, trombosis portal o esplénica, esplenomegalia, las fístulas esplénicas arteriovenosas, los neos del páncreas que llegan a comprometer la porta, fibrosis portal congénita, la sarcoidosis y las infecciones por chistosoma, las esquistosomiasis. Las hepáticas entonces tenemos la cirrosis, asociada entonces al abuso de alcohol, la cirrosis biliar primaria, las hepatitis autoinmunes, las colangitis esclerosantes y las fibrosis hepáticas congénitas. Todas tienen en común el desarrollo de fibrosis del tejido hepático. Y la poshepática, enfermedad vascular oclusiva, síndrome de Budd-Chiari, la falla cardíaca y la pericarditis constrictiva. Bueno, vamos a encontrar hipertensión portal en el 5 a 15% de los pacientes cirróticos, lo cual va aumentando a medida que eh, evoluciona en lesión, pues el proceso de fibrosis hepática. En una cirrosis terminal, la mayoría de los pacientes van a estar haciendo hipertensión portal. ¿Todos van a hacer sangrado varicial? No, solamente 1/3 de los pacientes van a hacer sangrado varicial, pero la mortalidad entre los que hacen sangrado varicial es muy alta. En relación al sangrado varicial, hasta entre el 40 y 50% dejan de sangrar espontáneamente. El problema es que la pérdida sanguínea es muy alta. ¿Por qué dejan de sangrar espontáneamente? Porque pierden volemia y baja la presión dentro de las varices. Y habitualmente vamos a encontrar hipertensión portal en los pacientes con un Child-Pugh C. Entonces, aquí tenemos
la fisiopatología de esto, tenemos aquí las venas hepáticas, la formación de las varices en los plexos esofágicos acá. Este sería la vena así toda tortuosa en la pared del esófago. Esto que ven aquí es un endoscopio, entonces siempre nos lo van a mostrar así. Aquí uno ve los cordones varicosos que se le hace a unas varices esofágicas. Estos pacientes a través de endoscopia les hacen ligadura en los 4 cuadrantes cuando están aumentando de tamaño. Y eso sería un manejo profiláctico. Cuando llegan el paciente también le hacen ligadura de las varices, sin embargo, esto es más terapéutico, ¿sí? Y después de un afán, estos pacientes nos llegan por allá a la medianoche, en mitad de un aguacero, eh, cuando no hay endoscopia, cuando es un fin de semana, entonces sí va a ser más costo efectivo en estos pacientes hacerle la ligadura profiláctica. ¿Qué hacemos para evitar que nos den varices esofágicas o disminuir la presión dentro de las varices? Les damos beta bloqueadores no selectivos. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Todo paciente con cirrosis debe tener una endoscopia, ¿sí? Y todo paciente con cirrosis, con varices esofágicas y sangrado varicial debería tener de 1 a 2 endoscopias anuales para hacer la ligadura profiláctica de las varices esofágicas. Les comentaba ahorita que usábamos beta bloqueadores. Generalmente usamos propranolol. Es el más frecuente. Nadolol no lo tenemos. Los nitratos no se usan muy frecuentemente. Y el carvedilol, pues, sobre todo en pacientes que tienen una condición cardíaca, ya sea isquémica o sea arritmogénica, que nos indican eso. Pero habitualmente vamos a usar propranolol. ¿Cuál es la limitante en el uso de propranolol? Las cifras de tensión arterial y la frecuencia cardíaca. Pero todos sus pacientes deberían tener también propranolol. Bien, el hepatocarcinoma es otra complicación con una prevalencia altísima en pacientes con hepatitis B crónica. Generalmente vamos a encontrar estos pacientes ya en la senectud, entonces vamos a encontrar ancianos alrededor de los 70 años. Es mucho más frecuente en hombres que en mujeres. Y la prevención del hepatocarcinoma, pues ahí sí no hay nada. Vacunación contra hepatitis A y B, que debe lograrse en algún momento, vacunación universal. ¿Cómo se diagnostica un hepatocarcinoma? Entonces, lo vamos a sospechar en todo paciente cirrótico que presente una masa de más de 2 centímetros en el hígado, con captación temprana del contraste arterial y retardo de la depuración en la fase venosa. Entonces, aquí les muestro, aquí le tienen que poner un poquito de fe. Aquí se ve una lesión, aquí se ve otra lesión. Miren todos estos punticos pequeños en hígado. Aquí es todo esto, muy grandote. Mortalidad muy alta. ¿Cuál es la recomendación con esto? Todo paciente cirrótico debe tener ecografía y medición de alfa-fetoproteína, que es el marcador tumoral del hepatocarcinoma, por lo menos 1 o 2 veces al año. Bueno, la otra complicación que tenemos es la peritonitis bacteriana espontánea, que es la aparición pues del crecimiento de bacterias en un paciente con ascitis, sin que haya una perforación, una fuente intraabdominal pues que sea detectable. ¿Qué tan frecuente es? Pues sí, 10 a 30% de los pacientes con ascitis hacen peritonitis bacteriana espontánea. El diagnóstico, como les dije, siempre que tomen una muestra de líquido ascítico por paracentesis, pídanle un citoquímico. Y en el citoquímico, ¿qué van a ver? Que haya más de 250 polimorfonucleares en la muestra que han tomado. ¿Qué es lo más frecuente? Pues lo más frecuente es la E. coli, ¿sí?
y algunos gram positivos, pero generalmente hay que dar cubrimiento para E. coli. ¿Cómo se trata la peritonitis bacteriana? Cefalosporinas de tercera generación, y eso es decir, en nuestro medio, básicamente que se manejan con ceftriaxona y se manejan en una dosis de 1 gramo cada 12 horas. ¿Cuáles son las complicaciones de la peritonitis bacteriana espontánea? Pues la aparición del síndrome hepatorrenal, que es prevenible con la aplicación de albúmina, por ejemplo, luego de hacer una paracentesis. La recurrencia en esos pacientes comienza a volvérseles moda cada que van al hospital o cada que hacen una complicación. Y la profilaxis a largo plazo ambulatorio se hace con quinolonas, habitualmente con norfloxacina. En el paciente que tenga sangrado varicial y ascitis, se debe hacer profilaxis para peritonitis bacteriana espontánea. ¿Con qué? Con quinolonas, seguimos usando norfloxacina o con ceftriaxona. Recuerden que para tratar era ceftriaxona 1 gramo cada 12. En profilaxis se deja ceftriaxona 1 gramo cada 24 horas. El síndrome hepatorrenal. Bueno, el síndrome hepatorrenal tiene dos tipos de fisiopatología. La primera condición es una falla renal secundaria a una vasoconstricción severa de la circulación renal. Y la otra es una falla renal que es de origen hemodinámico por hipovolemia relativa periférica. Parecido pero distinto, ¿no? Este síndrome hepatorrenal por vasoconstricción severa de la circulación nos ocurre, por ejemplo, luego de una paracentesis masiva. Entonces, como baja el volumen circulante efectivo, entonces una de las respuestas es hacer vasoconstricción renal para retener líquido, y eso es lo que termina dañando todos los glomérulos. Allí es donde cobra importancia la aplicación de albúmina, porque la albúmina jala líquido, jala volemia desde un tercer espacio, que es la ascitis, hacia el compartimento intravascular que va a mantener perfundido el riñón y nos evita esta complicación. Y la falla renal de origen hemodinámico secundaria, esto es por producción crónica de vasodilatadores como óxido nitroso, óxido nítrico, que pasa a la circulación a través de la circulación colateral y comienza a producir hipotensión y disminución de la perfusión al riñón. ¿Qué tan frecuente se presenta? Pues se presenta hasta en el 10% de los pacientes con cirrosis y ascitis. Vamos a encontrar unos pacientes con oliguria progresiva y elevación de la creatinina. ¿Sí? Y tenemos esto, el primero que vimos, tipo 1 es progresivo y el tipo 2 es de instauración más lenta, durante más largo en el tiempo. Bueno, esta fotico es para mostrar aquí en este lado a la derecha, entonces tenemos cómo es la circulación normal de un riñoncito. Aquí está el riñón, una arteriografía, entonces se ve toda la vascularidad de este riñón. Este es en síndrome hepatorrenal. La vasoconstricción y la disminución en la perfusión del riñón lo llevan a que baje toda la perfusión a estos glomérulos con lesión consiguiente pues de todos los túbulos renales y daños. Entonces se complican bastante, pueden llegar incluso a requerir terapia de reemplazo renal. ¿Cuándo debemos sospechar síndrome hepatorrenal? En paciente cirrótico que comience a presentar elevación de la creatinina, a pesar de que estemos dando un manejo óptimo de la condición que lo descompensó, de la infección, del sangrado, de la ascitis, ¿sí? Que corregimos la hipovolemia también, o que ha recibido tóxicos también, entonces debemos sospecharlo en los pacientes. Manejo es con qué? Terlipresina, que es un vasoconstrictor para mejorar la perfusión al riñón, y albúmina, ¿sí? Son medidas salvadoras para estos pacientes. Bueno, la encefalopatía hepática. Entonces, la encefalopatía hepática es un síndrome neuropsiquiátrico
que está ocasionado pues por el deterioro en la función hepática o la presencia de shunts portosistémicos que van a llevar a exposición del sistema nervioso central a sustancias tóxicas, especialmente amonio. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en esos pacientes? Vamos a tener alteración en el nivel de conciencia, vamos a tener alteración de la conducta, ¿sí? Hacer un delirio, cambios en la personalidad, sintomatología neurológica y alteraciones electroencefalográficas. Hay que sospecharlo tempranamente en estos pacientes, no es que el viejito cansa o es molestón y entonces nosotros lo llenamos de haloperidol y de quetiapina para que no moleste y cuando nos damos cuenta es que comienza a deteriorarse neurológicamente. Es un trastorno multifactorial con unas toxinas que provienen del metabolismo de las bacterias en el intestino que comienza a pasar hacia circulación general. Hay síntesis de falsos neurotransmisores, de amonio, de mercaptanos y otros compuestos pues, que van a alterar el funcionamiento neuronal. En el 80% de los pacientes, como les dije, hay una relación directa con los niveles de amonio. Y el otro 20% son otros mecanismos menos frecuentes. Entonces, teniendo en cuenta que esto es asociado a la presencia de bacterias en el intestino, lo que se hace para estos pacientes es administrar un antibiótico que no se absorba, o sea, que tenga acción intraluminal. ¿Qué les damos? Les damos rifaximina. Se les da lactulosa para acelerar el tránsito intestinal y disminuir pues, la población bacteriana. Bueno, entonces estas son las alteraciones que ocurren asociadas pues, a la acumulación de amonio, de GABA, manganeso. Y hacen una lesión muy similar a lo que ocurre en la enfermedad de Alzheimer. Se van deteriorando sus pacientes y cuando se deja avanzar son pacientes que son muy difícilmente recuperables. Esta es la clasificación de Westhaven para encefalopatía hepática. Entonces, aquí dice mínima, pero es grado 0. Simplemente alteración en test psicométricos y neuropsicológicos. En el grado 1 encontramos un paciente con euforia, con alteración en la atención, en el sueño y alteración en funciones mentales superiores, sobre todo el cálculo. En el grado 2 aparece la asterixis o flapping. Pues este video se los traje para que vieran cómo es una asterixis. No quiere salir. Ah, bueno, ahí sale. Usted le pide al paciente que haga una extensión, una hiperextensión de los dedos. Comienza a aparecer este movimiento. Lo puede uno inducir haciendo una tracción suave de los dedos hacia atrás y eso genera de una la aparición del asterixis. Entonces, recuérdenlo para cuando vean un paciente cirrótico, le hagan la pruebita y lo tengan en cuenta para cuando estén revisando esos pacientes. Bueno, tenemos también el grado 2, letargia, desorientación, cambios de personalidad y dispraxia. En el grado 3 tenemos unos pacientes somnolientos, semestuporosos, letárgicos, muy desorientados, con comportamientos inapropiados y bizarros. Y en el grado 4 es un paciente que está en coma. Bueno, ¿qué puede ocasionar estas manifestaciones neuropsiquiátricas? Pues entonces el uso de diuréticos, el sangrado, las infecciones, el estreñimiento, la dieta con proteínas de origen animal, que produce más amonio, y el tratamiento sería con lactulosa, no debe darle lactulosa hasta que le dé diarrea, rifaximina y L-ornitina L-espartato, pues que tiene más evidencia para uso venoso, no para uso oral. Y pues eso era lo que tenía para contarles. No sé si hayan preguntas o dudas.
¿O ya se fueron todos y me dejaron hablando solo? Doctor, yo tengo una pregunta. Pues, ¿en qué momento del tratamiento se remite internista? ¿Cierto? ¿Hasta qué punto nosotros podemos tratar para, digamos, mandarlo? ¿Hasta qué punto podemos, sí, hacer algo por el paciente? Este paciente ustedes lo están manejando, le empiezan su manejo, pero este paciente es más, en un contexto ideal deberíamos poder enviarlo a hepatología. ¿Por qué? Porque muchos de estos pacientes tienen opción de acceder a un trasplante hepático. ¿Sí? Entonces, estos pacientes, cuando los encuentren de mandarlos a medicina interna, sí, sí los deben mandar, César. El manejo lo hacen ustedes. La idea es no tener que manejar complicaciones, porque un paciente que le estamos manejando complicaciones en los siguientes 2 años se va a morir. ¿Sí? En cambio, el paciente que lo podemos mirar bien, lo podemos estudiar, hacer un diagnóstico etiológico de cirrosis, es un paciente que uno lo puede orientar a un grupo de trasplantes que, que aquí se hace mucho. O sea, aquí no nos damos cuenta, pero estos pacientes, por ejemplo, que llegan a Fundación Valle de Lili, que hay un grupo grande de trasplante hepático, eh, tienen muchas alternativas de ingresar a una lista de trasplantes y les hacen su trasplante. Entonces, yo pienso que no deberíamos esperar a que esos pacientes lleguen a una fase terminal de cirrosis para empezar a mirar la opción de un trasplante, sino desde tempranamente eh, deberían recibir manejo especializado. Listo, doctor, muchas gracias. Mucho gusto. ¿Alguien más tiene preguntas? Doctor Rodrigo Marín, muchísimas gracias por la charla y a todos muchas gracias por la asistencia y que pasen muy buena noche. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarme y no, cualquier duda estamos hablando cuando lo deseen. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor.